rapto. Obviamente acaba de pasar en la fiesta de las trompetas, hace unos 2, 3 días, acaban de pasar los 2 días de la fiesta de las trompetas en el calendario de los esenios. Muy emocionante. Obviamente esperamos el rapto, ¿verdad? No estamos dando una fecha, pero los tiempos están cerca, definitivamente. El internet, ustedes han visto ahí, YouTube está lleno de personas que están hablando el rapto para el día 23 y 24, ¿verdad? 23 y 24 de septiembre, que ya es esta semana que entra. Y traen un furor, ¿verdad? Dice uno de ellos, que es el que comenzó todo, dice que él va a estar desde el 23 en vivo, esperando que el rapto se los lleve ahí mismo. No me estoy burlando de él. No, él es de África y tiene mucho conocimiento de la palabra. Lo que pasa es que ahorita te digo el nombre, es Joshua, pero el apellido no, así lo puedes encontrar como el hermano Joshua. Sin embargo, yo no creo que vaya a ser en este 23 y 24, más que todo porque es un calendario que está totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? O sea, el calendario en Israel, como ustedes saben, está 215 años atrasado, porque hubo intervención humana en el periodo de los griegos, ¿no? Y yo no veo por ninguna parte cómo Dios puede, digo, ¿verdad? Cómo Dios puede hacer o cumplir un evento de esa magnitud en un tiempo que está fuera totalmente de la fiesta que él dictaminó, ¿verdad? Él puso el primero y el segundo del mes de Tishri como la fecha, y el calendario pues obviamente lo mueven a veces hasta un mes, más o menos. Yo no lo veo para nada, ¿verdad? En eso. Pero, ok, nomás se los digo para que ustedes lo van a ver, para que estén pendientes. Pero el rapto, hermanos, así nada más rápidamente, 2, 3 detallitos, lo han establecido como algo que no está en la Biblia, y obviamente esas personas no han leído la Biblia. No hay forma que tú puedas decir que no está en la Biblia un evento como eso, ¿verdad? Yo no les estoy dando datos nada más porque a ver si pegan. No, son datos que han venido acumulándose, creciendo, estableciéndose, poniéndose sobre la base que es Jesucristo, y con los años han estado siendo confirmados más y más y más, con más escrituras, con más eventos. Hay personas que dicen que el evento del rapto es algo muy reciente del siglo XIX, sí, porque es el 1800, por John Darby, ¿verdad? El que lo originó, pero no es cierto, ¿verdad? O sea, para nada. Eso fue un gran hermano y un gran estudiador, un escatólogo, ¿verdad? Pero él en sus estudios da el conocimiento de los padres de la iglesia y se va hasta, hay uno que se llama Irineo y Tertulio, y hay muchos padres, Jerónimo, Jerome, ¿verdad? Que le dicen en inglés. Hay muchos padres, y si ustedes quieren una fecha para decir cuándo fue cuando por primera vez se estableció el rapto como una doctrina, se los puedo llevar hasta el siglo II, o a lo mejor un poquito más atrás todavía, porque en el libro de Isaías todavía viene también eso descrito, ¿verdad? Los tiene desde siempre, ¿verdad? Es parte de la doctrina. El que lo ha traído y lo hizo que saliera más a la luz fue este padre Jerónimo, y él estuvo alrededor del siglo IV más o menos, traduciendo la primera Biblia
que tenemos nosotros ahorita, él la tradujo del griego y del hebreo al latín, ¿verdad? Que es la que ustedes conocen como la Vulgata, Vulgate, the Vulgate version, ¿verdad? Y no, parece ser que dice vulgar, y es la palabra vulgar, pero en realidad lo que él escribe o define es la palabra común, es la Biblia común para todos, ¿verdad? Más que se usa esa palabra para describirla. Y cuando él tradujo al latín la palabra rapto, lo tradujo del griego arpazo. Arpazo es la palabra de rapto, ¿verdad? De raptus, o como si ustedes, rapturo o rapío, cualquiera de esas. Y en esas palabras, ustedes pueden a lo mejor imaginarse al Velociraptor, ¿verdad? Está bien porque es una descripción correcta, porque el rapto es una toma por fuerza o sacar a alguien de un lugar rápidamente, velociraptus, con mucha velocidad, pero con permiso de uno, porque yo recibí a Jesús voluntariamente. Entonces Él tiene todo el derecho para sacarme, sobre todo cuando viene algo sobre la tierra, ¿verdad? Y se tradujo así como rapío, como raptus, y en el inglés se tradujo de muchas maneras. Es cierto que dicen, es que no viene esa palabra ahí en el inglés. Bueno, pues porque se tomó y se usaron palabras diferentes a la que la Reina Valera tiene. La Reina Valera tiene el arrebatamiento, ¿verdad? El rapto, que es más correcto su significado, ¿verdad? Pero así nada más rápidamente, no en más de 2-3 minutos, les voy a pasar en varios lugarcitos donde la Biblia habla de escrituras. Que la pongas acá. No, en esto no. Papi, está súper fuerte el aire. El aire está súper fuerte. La número 7, sí. Nomás para agarrar vuelo en esto. Ok. No les voy a pasar la parte de la Reina Valera, porque en casi todas usa la palabra, por ejemplo, ahí usa la palabra saquear, pero esa palabra saquear es la misma, es la palabra arpazo. Si yo les doy aquí en la King James usa la palabra spoil. Aquí es diarpazo, ¿verdad? Pero está dividida en di y arpazo, esa es la palabra que se usa. Entonces, Mateo 12:19 usa esa palabra. Me estoy fijando nada más cuál es el siguiente. Y luego Juan 6:15 dice that they would come and take him by force. Bueno, esa palabra take him by force es la palabra arpazo también. Entonces, así como esas, les voy a pasar nada más algunas, no todas. Tengo más de 10 ahorita que les podría pasar, pero ¿Es Mateo 12:29 o 19? aquí están, mira, es 12:29. 12:29. Y luego 13:19. Y en Juan 10:28, dice, para que nunca mueran, neither shall any pluck them out. Esa es la palabra arpazo también. Es el arrebatamiento. Y lo usa muchísimas veces el Señor en diferentes escrituras. A ver si tengo otra más. Aquí en Hechos 8:39. Y cuando subieron del agua, the Spirit of the Lord caught away Philip. ¿Se acuerdan de el bautismo ese que
que hizo al eunuco. Bueno, la palabra ahí es caught away, ¿verdad? Es la misma palabra harpazo. Les doy 2 o 3 más. Yo sé que ya están convencidos, pero esa es la razón por la que dicen, es que el arrebatamiento no está en la Biblia, sobre todo los que dicen eso, es en la King James. Y pues la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia. No quiere decir que la Trinidad no exista. Sabemos que Dios es trino, ¿verdad? O sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la palabra Trinidad no existe en la King James, ni en la Reina Valera. Qué tremendo, ¿verdad? Y por eso muchos que ignoran la verdad han decidido creer más la mentira que la verdad, ¿verdad? Pero ustedes no tienen por qué pescarlos sin bases. Ustedes tienen todas las bases. En 2 Corintios 12:2, donde Pablo es arrebatado, en la Reina Valera usa la palabra arrebatado, ahí está, pero en la King James dice, I knew a man, such a one caught up to the third heaven. O sea, alguien que fue arrebatado. Sigue usando esa palabra tomado, ¿verdad? Como harpazo. Arrebatado. En Tesalonicenses 4:17, el más común es la misma palabra. Primera Tesalonicenses, que es donde viene la doctrina del rapto, ¿verdad? 4:17 es caught up. Y luego, en Judas 1:23, dice, and others saved with fear, y salvar a otros del fuego. Está diciendo Judas, tú ve y salva a tus hermanos, algunos que se han movido, ahorita lo vamos a ver un poquito más, que se han movido mucho hacia la izquierda y están participando con el mundo, siendo creyentes, dice, ve y sálvalos del fuego. Y a otros, dice, ten misericordia de ellos, porque no quieren nada con el Señor ya. Dice, odiando aún la ropa que traen puesta. Porque lo que ellos representan en el mundo puede ser una cantidad de pecados diferentes. Pero tienes misericordia de ellos, pero no participas con ellos en absolutamente nada de eso, ¿verdad? Y dice el Señor, odia aún la ropa que traen puesta. De hecho, lo dice aquí en este versículo. Dice, and others say with fear, pulling them out. Esa es la palabra harpazo, pulling them out, sacándolo de las filas. Dice, hating even the garment spotted by the flesh. ¿Ven? Ok. Pues yo creo que es suficiente con esas deben de tener. Y nos vamos a mover por nueva revelación. Vamos a añadir a la revelación que vimos cuando estaba la hermana María, la última vez que vinimos aquí y hablamos de eso. Y ahora está mejor. Allá donde está. Creo que si le decimos, vente a la clase, no va a estar mejor la clase ahí arriba. Claro. Que esta de acá, ¿verdad? Pero fue la última clase que ella sí, oyó. Que hablamos fue la última predicación que ella oyó en este mundo. Acerca del rapto, ¿verdad? ¿Vas a dar otro tema? ¿Ya lo estoy dando? Bueno, cuando acabes me dices para cerrar el internet y que reciban a Jesús. Muy bien. Entonces vamos a ir así rápidamente. No es muy largo lo que le tengo que añadir, pero sí es muy interesante para ustedes, ¿verdad? Los que ya tienen todo este conocimiento. Vamos a Primera Tesalonicenses 4, en los versículos 15 y 17. ¿Cuál es el tema de este? No se los dije. No. El tema se llama
primero el rapto, coma, la apostasía o el hombre de pecado. Primero el rapto, la apostasía o el hombre de pecado. Siempre ha habido esa pelea entre los conocedores, ¿verdad?, de todo esto. Pero ya el Señor ha estado dando mucha claridad en esto. Dice en el versículo 15, está usando las dos, la misma frase, y la va a repetir en el 15 y en el 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que estamos espiritualmente vibrantes, activos ahorita, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces esta es la frase que quiero que vean, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, la palabra en inglés es remain. Entonces esa palabra es una palabra que describe un remanente. Esto es muy interesante. Parte de esto lo pueden ustedes oír del hermano Rick Renner, que es un erudito en griego, ¿verdad? Yo lo oigo de vez en cuando y siempre es algo bendecido. El hermano dice que el remanente, siempre hay un remanente. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Noé de esta tierra, en el aspecto de que lo subió al arca, ¿verdad? El resto de la población pereció, o sea, murió. Nada más de los pocos millones que pudo haber habido sobre la tierra, 8 de ellos fueron los que fueron el remanente, ¿verdad?, sobre la tierra. Y hay varios ejemplos. El otro está Lot. Pues en Lot toda la ciudad de Sodoma y de Gomorra pereció ante el ataque el mandamiento que Dios trajo. Y la familia que salió fueron 4 y una de ellas volteó y se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? O sea, fueron 3 en sí los que salieron. Y esto es lo que describe esta palabra remain, que está también en el versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, exactamente lo mismo, los que estemos espiritualmente vivos, vibrantes, activos en ese tiempo, y que hayamos quedado, es decir, describiendo un remanente que va a quedar sobre la tierra. Obviamente, ahorita la población de la tierra es de más de 8 billones de personas. En comparación, pues digo, no sé cuántos millones ha de representar, ¿verdad? Pero sí está representando un remanente y está describiendo a personas que van a estar. De hecho, la palabra remanente está hablando de pedacitos de una tela, ¿verdad?, que quedan ahí. Ya la tela ya se fue al cielo, ya nada más quedan unos pedacitos ahí restantes. De hilitos, ¿verdad? Y les puse a escribir la definición que puso. Está hablando de soldados que residuales, como que residuo de. ¿Sí saben lo que es un residuo? Como algo que queda. Residue. Sí, ok. Bueno, algo que queda, ¿verdad? Y está hablando de soldados, es lo que está hablando. Y son soldados que han resistido, la palabra resistir, remain, que han resistido, que han quedado y que han sobrevivido la presión del mundo. Y aquí comienza la revelación. O sea, si nosotros nos vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y leemos los primeros 5 versículos, no voy a leer todos, pero en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1,
ahorita vamos a ver que está hablando del arrebatamiento. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, esa es la palabra escatos, lo último de lo último, ya estamos en ese tiempo. Estamos, de acuerdo al calendario de los esenios, a 50 años de cerrar el sexto día. Pues ya podemos hablar de esta palabra de lo último de lo último, escatos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, muy peligrosos. Sigue, versículo 2. Porque habrá hombres, miren, ustedes díganme cuántos pueden identificar en este tiempo sobre la tierra. Amadores de sí mismo. Hollywood. Las pintadas de todo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y no nada más a los padres biológicos, también los padres espirituales. ¿Ok? Ingratos, personas por las cuales tú has hecho mucho bien y te contestan con un mal, que dices tú, ¿cómo? No estoy esperando que me bendigas o que me lo regreses, pero yo esperaba que cuando menos tomaras en cuenta lo que se está haciendo por ti, ¿verdad? Aunque es el Señor, pero ustedes me entienden. Ustedes hacen algo bueno, algún bien por nosotros y no se nos va a olvidar nunca. Y en el momento que ustedes necesiten algo, aunque no estén aquí, vamos a ir y los vamos a ayudar en lo que podamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos muy agradecidos con lo que ustedes hicieron en algún tiempo por nosotros, ¿verdad? Pero esto parece ser como que la gente ya no le importa estas cosas. Ingratos, impíos, siguiente, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, que nomás les dices cualquier cosita y los enciendes luego. Crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, hinchados, haughty, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Qué dice? A estos evita. Y la razón de eso es porque cuando uno tiene comunión con ese tipo de personas, yo no estoy diciendo que no pueden trabajar y hacerles favores, pero no mezclarse con el modo de vida de ellos, porque sus frutos son muy diferentes a los frutos de Dios. Ok, ahora, está hablando de cristianos. Está hablando de muchas... Dice que aman las cosas del mundo más que a Dios. O sea, son de Dios, pero aman las cosas del mundo más que a Dios. Ok, ahora, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, donde va a caer toda esta revelación, es donde vamos a aplicar esto, todas estas personas que están en este mundo, porque son las que van a poner la presión a esos dos versículos que vimos ahorita de 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15 y 17, que decía, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿ok? Estas personas van a poner esa presión sobre las filas de la iglesia, que el ejército de la iglesia, ¿verdad? Y así es como Dios nos llama aquí. Y ahorita lo vamos a ver. Dice Pablo, pero con respecto, y quiero que pongan atención en esto, porque ha habido mucho debate, no me quiero tardar mucho, ha habido mucho debate en esto, porque dicen, es que está hablando del arrebatamiento. No, está hablando de la segunda venida de Jesús, porque dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo,
Obviamente la palabra ahí es la palabra parusía o parusia, ¿verdad? Que describe la entrada de un rey a esta tierra, ¿verdad? Está hablando de cuando Jesús va a venir a esta tierra, va a venir montado en un caballo blanco y nosotros con él. Esa entrada triunfal de un rey a su dominio es lo que describe la palabra parusia, ¿verdad? Es esa que se describe ahí como la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, aunque describe eso, no quiere decir, hermanos, que la segunda venida no comprenda el rapto. Pero para que no haya ese problema, Pablo hace la separación entre los dos. Y va a hablar de las dos cosas. Lo primero va a ser referencia al orden que va a seguir antes de que venga la segunda venida de Jesús. Y luego va a hablar de nuestra reunión con Él. Y nuestra reunión con Él no es parusía, la reunión con Él es una palabra que dice episunagoge, ¿verdad? Muy difícil de pronunciar, no sé si así se diga o no, pero describe a la reunión de todos los cristianos en un solo lugar, a la compañía de todos. De hecho, no sé si la tengas, dice the gathering together de todos los cristianos en el mundo. ¿Cuándo va a suceder eso? Que ha habido, que han nacido y que han muerto o que están vivos. Todos vamos a ser reunidos en ese momento. ¿Cuándo es ese momento? En el rapto. En el arrebatamiento, cuando subamos todos y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Un átomo de tiempo. Ahí vamos a estar absolutamente todos. Bueno, esa es la reunión de todos los creyentes. Esa es la segunda parte de la palabra episunagoge. Entonces, Pablo está hablando de las dos cosas, de la entrada de Jesús al final de la tribulación y de la reunión en el rapto de todos los cristianos juntos cuando subamos al Señor que está en las nubes, ¿verdad? No va a venir y va a pisar la tierra la primera vez, que es el rapto. Dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, vamos al 2, que no se dejen mover fácilmente de la manera en que piensan, de la correcta manera en la que han sido instruidos, aunque hay muchos que han sido instruidos incorrectamente en este versículo. Así, hermano, más de los que quisiera decirles. Dice, no se muevan fácilmente ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, dice Pablo. Yo ya les enseñé eso. Dice, lo que sí deben de poner atención es a que no se dejen de mover ustedes de la postura que tienen en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y Pablo les dice esto porque ya estaban muchos viendo que hermanos como Pedro y como muchos de los apóstoles ya se estaban yendo con el Señor o habían sido mártires o muertos y muchos les escribían diciendo, ya se perdieron el rapto ustedes, van a entrar a la tribulación, y comenzaron todos a entrar en pánico, ¿verdad? Y Pablo les escribe esta segunda carta diciéndoles, a ver, espérenme tantito, les voy a hablar primero de la segunda venida, con respecto al día del Señor. Y cuando habla la Biblia del día del Señor, está hablando de la tribulación, de la gran tribulación. Cuando ya tuvimos el curso por meses del Apocalipsis. Cuando se habla de la gran tribulación, estamos hablando de la segunda mitad en adelante, que es cuando se comienzan a descargar las copas de ira de Dios sobre todos aquellos que no recibieron a Dios como Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se describe como la ira de Dios o el día del Señor. Es exactamente lo mismo. Y Pablo comienza a describir eso. Ahora, les quiero inyectar aquí un punto que acaban de hallar en las cuevas de Qumran, en los pergaminos esos. Dentro de todos los que han hallado, hallaron un libro que se llama, donde viene Segunda Tesalonicenses. ¡Wow! Wow. Y en el capítulo 2
en estos versículos que les estoy diciendo, se describe en el versículo 3 que vamos a ver ahorita, se describe, bueno, de hecho, vamos al siguiente, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor. Es importante que entiendan esto. No vendrá el día del Señor o la tribulación o la gran tribulación o la ira de Dios, no vendrá, hablando de la segunda venida de Jesús, no del rapto. Por eso lo separó al principio. Hablando de la segunda venida, no vendrá la gran tribulación o el rapto, la gran tribulación o el día del Señor sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. La apostasía. Ahora, les voy a decir algo que se descubrió ahí en los pergaminos de Qumran. En 2 Tesalonicenses, de los pergaminos de Qumran, no están escritos en griego, están escritos en hebreo. Entonces, se llama 2 Tesalonicenses, the Hebrew version of 2 Tesalonicenses capítulo 2. Está muy interesante. El que quiera leer algo de eso me dice, yo le proveo eso. En hebreo. En hebreo. Y la palabra que está en hebreo no es apostasía. La palabra que está en hebreo es the ascension, the ascent al cielo. Ese es en hebreo. Pero de las dos maneras que ustedes lo quieran ver, el resultado es el mismo. Voy a seguir el curso de esto porque es la que Pablo está usando en la King James y en la Reina Valera. Entonces, con respecto a la segunda venida, nadie os engañe en ninguna manera. Dice, porque no vendrá la tribulación o el día del Señor, la ira del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Es la palabra... ¿Ah? El deslizamiento. El deslizamiento de las... De hecho, se las voy a dar como viene en el griego. Es la palabra to step away o to stand apart from. Es un desliz de las pilas de la fe. Y es un desliz donde lo que vimos ahorita de todos los hombres clasificados en Timoteo 3, van a estar poniendo mucha presión a las filas de la iglesia, lo cual ya estamos viendo. Se cierran una cantidad de iglesias mensualmente en los Estados Unidos, no digamos en todo el mundo. Vemos los resultados que hay en las filas de la fe, de los grandes ministerios de la fe. Ya los estadios y todo eso ni a la mitad, hermanos. O sea, la palabra apostasía se describe así: rebellion, mutiny, military revolt o deserción de los rangos de la fe. ¿Qué quiere decir? Que yo como militar digo, ya no quiero estar en la militar, me voy a ir a este otro lado y dejo las filas militares y me voy al mundo a hacer lo que yo quiera. Bueno, en 1 Timoteo capítulo 4, Pablo lo describe así como se los estoy diciendo. En el versículo 1 de 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los, ¿qué? Postreros tiempos, escatos, ahí está otra vez. Al final, el fin de lo último de lo último. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Van a dejar las filas de la fe. Van a dejar de ser militantes de la fe. Lo que van a hacer es que creyendo en Jesús, van a salirse de ahí y se van a ir con el mundo, porque el mundo ofrece muchas cosas muy tentadoras. Entretenidas para ellos. Como me quedo con mi dinero, soy un hombre intemperante o alguien que anda buscando cosas. ¿Me entienden? O sea, todo eso, la presión va a ser tan fuerte sobre la iglesia que va a haber un movimiento de las filas de la fe hacia ese otro lado. Por eso Judas dice,
salvad a los que puedas del fuego, y de los que no quieran venirse, ten misericordia de ellos, aborreciendo aún la ropa que traen puesta. ¿Por qué? Porque están, a pesar de que son de Dios, están allá revueltos en todo lo que no es de Dios, sino que es del mundo. Y eso, hermanos, Rick Renner lo define como un remanente que va a ser sacado de la tierra just in the nick of time. Así dice él. En el momento justo. O sea, muy poquitos. Bueno, no quiero, porque no es para asustar a nadie. No. Estoy hablando de todos aquellos que crean en Jesucristo y se mantengan ahí, que no dejen las filas de la fe. Obviamente que no vayan a negar a aquel que los salvó, ¿verdad? Pero tú permaneces en el lado de la fe, a ti no te va a afectar. Eso es lo que quiero que entiendan. No voy a describir a ninguno otro porque no es el tema de hoy. Lo que sí quiero que entiendan es que la presión ya la estamos viendo de la deserción de las filas de la fe, y dice, en los postreros tiempos algunos van a salirse de la fe escuchando, aquí está la clave, escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo comenzamos la primera parte de este estudio? En que la mente es atacada porque los espíritus engañadores vienen y hacen, tú permites que hagan nido en tu mente y comiencen a aconsejarte que es bueno hacer esto, que ya eres del Señor, o como quiera, mira, toma eso prestado, no necesitas regresarlo, Dios entiende. O sea, todo ese tipo de cosas que van a estar siendo permitidas por los creyentes y van a estar dejando las filas de la fe por eso. Y la presión cada vez es más y más y más. Imagínense la presión que va a haber sobre los que creen en Jesús, que fueron dejados en la tierra y que no pueden comer, no pueden trabajar, no pueden darle de comer a sus hijos, comprar, a menos de que tengan la marca en la segunda mitad en adelante. La presión que va a haber sobre esos padres de familia que van a estar viendo a sus hijos morir y no pueden hacer nada. Bueno, eso es una presión extrema, pero la iglesia en la apostasía que estamos comenzando a ver va a ir en esa dirección. Va a haber personas que entre más se acerque el tiempo, van a estar permitiendo más y más que los síntomas que tienen son síntomas de muerte, que ya no se puede hacer nada, que el dolor es muy intenso, que la ciencia no puede hacer nada y pues Dios, no sé qué pasa, pero no me atiende. ¿Qué pasa con todas esas personas? Son personas en los rangos de la fe ahorita que no tienen el entendimiento que todos ustedes tienen, que ya saben, que no saben hacer lo que ustedes ya saben hacer, que es defenderse y decir, no, ese pensamiento no es mío. No, la palabra dice que por las llagas de Jesús mis pecados fueron todos llevados ahí y fui sanado por la llaga de Jesús. Yo no necesito pasar por eso. No sé qué siga, pero sé que va a terminar en una sanidad total. O sea, nosotros sí sabemos qué hacer ante ese tipo de situaciones. Y parece como arrogancia, hermanos, pero no lo es. Es creerle a Dios que somos salvos y que todo lo que dice su palabra es verdad en nuestras vidas. Pero todas esas personas que no tienen las armas que ustedes tienen, van a ser presionadas para dejar las filas de la fe y muchas de ellas van a morir antes de llegar allá, porque no saben cómo defenderse. Tienen el conocimiento, los libros en el librero, pero no usan la palabra para defenderse. ¿Lo ven? No. Y obviamente van a salir antes de tiempo, y es una de las razones por la que el remanente es un número reducido. Estoy hablando de millones, como quiera, de personas que van a ser arrebatadas, vamos.
Vamos. pero sí va a ser reducido mucho ese número, no solamente por oír a espíritus engañadores, sino por oír doctrinas de demonios también. Es muy común en estos tiempos. Necesitamos estar alertas a todo eso. Bien, necesito terminar esto porque... Uy, ok, vamos entonces ahí a 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, ya me falta poco. Y vamos a ir al versículo 3. Ok, ya vimos esto. Entonces, este es el proceso de la primera parte de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la parusía. ¿Ok? Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor, la ira de Dios o la venida del Señor Jesucristo, sin que antes venga el desliz de la iglesia. Y luego se manifieste el hombre de pecado, que les digo una cosa, teniendo una oportunidad, esa palabra pecado no es tan exacta. Necesitan poner ahí el hombre, the lawless one. Lawless one. Un hombre sin ley. Sí. Ese es más exacto, que es lo que va a hacer el anticristo. La ley ya no va a ser algo que se practique en esta tierra. No va a haber ley. La va a quitar totalmente, los mandamientos, todo. Las leyes que nosotros vemos en los departamentos de aquí no van a existir. Él va a ser la ley. Y ya están empezando con quitar a la policía en California y en Nueva York y en muchas ciudades demócratas. Ya no tienen policía. Sí. No lo. Ok, entonces, dice, sin que antes venga la apostasía, el desliz ese, y se manifieste el hombre de pecado. Y tú puedes decir, ¿y dónde está el arrebatamiento? Hey, Pablo lo va a explicar. Ahorita está explicando la parusía. Para que pueda manifestarse el Señor Jesús en el cielo, tiene que venir primero un desliz de la fe, la apostasía, y luego se manifiesta el hombre sin ley, de perdición, el anticristo. Solucionado está. Ok, en el versículo 5, vamos al 5 y al 6, comienza Pablo a hablar de la otra parte, es decir, de nuestra reunión con Él. Y ahora sí va a acomodar el rapto entre la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Y lo explica perfectamente, porque dice, no os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Acabamos de leer 1 Tesalonicenses. Ahí les explica lo que va a pasar en el rapto. Vamos al 6. Y ahora, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al diablo muroso. Ok, un poquito más exacto. Al lawless one. Al hombre de pecado, al hijo o al hombre sin ley, al hijo de perdición. Ustedes saben ahora quién detiene al hijo de perdición. Nosotros. Porque lo va a decir, lo acaba, ya no lo enseñó en 1 Tesalonicenses, pero aquí lo va a volver a repetir. Dice, y ahora vosotros ustedes saben lo que detiene la manifestación del anticristo. La iglesia. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado. El hombre de pecado, ¿verdad? Está diciendo lo mismo. Se va a manifestar el hombre de pecado. Vamos al siguiente. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad que viene desde el libro de Hechos, con la primera predicación de Pedro. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Que detiene qué? Que venga el hombre de pecado. Que venga el hombre de pecado. Entonces está hablando de un paso entre la apostasía, el desliz de la fe y la manifestación del anticristo. Está hablando de un paso intermedio que va a detener la manifestación del lawless one. ¿Verdad que sí? Sí. Ok, entonces dice, solo que hay quien al presente lo detiene a él, al anticristo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, cuando quiten a él,
el anticristo se puede manifestar. ¿Lo ven? Ahora sí está hablando del rapto. Y en el antiguo, voy a acelerar un poquito porque ya son las 8. En el antiguo testamento se creía que él representaba al Senado de Roma primero. Creían que era el primero que tenía que desaparecer para que se pudiera manifestar el anticristo. Y luego cambiaron y decidieron que el siguiente era el arcángel Miguel, que así como quitó de en medio al maligno, ¿verdad? El ejército de Persia, y, ¿verdad? Cuando estuvo peleando allá arriba en Daniel. Y luego lo dejaron al arcángel y dijeron, no, es que se tiene que predicar la palabra en todo el mundo. Y ese es él. Y luego cambiaron al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está un poquito más cerca, pero el Espíritu Santo no puede ser quitado en medio porque va a haber salvación durante la tribulación también. Pues va a estar todavía en la tierra. Y de ahí en adelante, hermanos, es donde ya entramos todos en acuerdo, todos los que creen en el rapto pre-tribulacional, en que Él representa el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y sí es cierto, porque tú te pones a ver, si tiene desde Hechos, desde Pedro, el misterio de la iniquidad, ¿por qué no ha llegado a su final? Porque hay alguien que lo detiene. ¿Quién es? Aquellos que cuando viene un mal, cuando viene la presión del enemigo en nuestras vidas, decimos, no, aquí no puedes tú manifestarte. Porque la palabra de Dios dice, ¿lo ven? Pues la iglesia tiene un poder muy grande porque usamos la palabra de Dios. El poder está en la palabra, pero el que usa la palabra tiene el mismo poder que usó Jesús cuando caminó como hombre aquí en la tierra. ¿Lo ven? Entonces, la razón por la que el anticristo y el misterio de la iniquidad no se puede manifestar es porque la iglesia tiene que ser quitada de en medio. Y una vez que eso pasa, dice en el siguiente versículo, en el 8, dice, una vez que es quitado de en medio, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es decir, una vez que la iglesia sale, entonces el anticristo se manifiesta, y eso queda perfectamente aclarado, que el rapto está entre la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, y luego la parucía. Entonces, no hay equivocación en todo lo que dijo Pablo. Lo que pasa es que no teníamos el entendimiento ni la revelación en aquellos tiempos para poder tener todo esto y decir, ahí está, la palabra de Dios es verdad, es muy clara. Lo que pasa es que yo no tenía la claridad que siempre ha tenido la palabra. ¿Lo ven? Sí. Ok, el 9 nomás quiero ver qué dice. Y si no es, ok, inicuo, que va a venir con señales y prodigios mentirosos. Entonces espero que les haya construido un poquito más a la doctrina que tenemos del rapto, para que nadie los engañe, nadie venga y les diga, hermanos, el rapto es a la mitad de la tribulación. Díganle, gracias, nos vemos después, se van a otro lugar. No, hermano, el rapto es al final de la tribulación. Gracias, hermano, nos vemos después. No peleen con ellos. No tienen el entendimiento que deben de tener. Por eso creen eso. Yo creía en otra cosa hace muchos años. Pero que nadie los mueva de su manera de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra de nadie. Ya quedó establecido por la palabra de Dios cuándo es el arrebatamiento y qué viene primero en cada evento. Amén. Amén. Muy bien. Ok, pues ya no hay lugar ni para... Antes de despedirnos de la congregación, vamos a despedirnos de toda la gente que nos está viendo por internet. Y yo los quiero invitar, amigos de internet, que reciban a Jesús en su corazón. Amén. Para que ahora que viene ya muy pronto
reunirnos con nuestro Señor o cuando seamos llamados al cielo, ¿verdad? Tengamos esa seguridad de que nos vamos a ir con Él. Y la única manera es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y oren conmigo para que hagan eso ahorita mismo y tengan la seguridad de que se van a ir al cielo. Padre bueno, te damos gracias, Señor, Padre, por el regalo tan precioso que nos diste, tu Hijo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario y pagó por mis pecados, Señor. Yo te doy gracias por esa provisión para poderme yo ir al cielo. Yo recibo ahorita mismo a mi Señor Jesús y le pido perdón por toda la vida de pecado en la que he estado. Y le doy gracias porque yo sé que ahorita mismo Él está escribiendo mi nombre en el libro de la vida con su sangre preciosa. Yo te recibo, Señor Jesús, y yo sé que no te acuerdas más de mis pecados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quedamos despedidos. Nos vemos la semana que viene, hermanos.